Hola, ¿qué tal, justiciero? Bienvenido a un nuevo video tutorial de nuestro curso de asesoría fiscal. En este caso, vamos a hacer un vídeo express de los tributos locales, porque entramos en materia de examen para Derecho Financiero Tributario 2 de la imposición indirecta, porque se llama la asignatura Imposición Indirecta más Tributos Locales. Quiero hacer un paréntesis en este tipo de vídeo, porque realmente estos impuestos locales, salvo uno de ellos, todos los demás, todos los demás impuestos son de naturaleza directa, pese a entrar en esta parte del examen y no en la naturaleza directa que entraba en el primer cuatrimestre. Como recordáis, hice un vídeo explicando la diferencia entre imposición indirecta y imposición directa. Si lo recordáis, os lo dejo en la descripción del vídeo, que podéis ver este cuadro que realicé ahí. Viene aquí la captura de pantalla mía, ¿vale? Donde definíamos que los impuestos directos eran los que gravaban sobre la capacidad económica de una persona, física o jurídica, mientras que los indirectos eran por actividades o operaciones que se dan y tienen lugar, como el que compra el pan, que es una operación sujeta a IVA, una entrega de bien, que tiene, por el mero hecho de comprar el pan, tiene que pagar un impuesto indirecto por esa operación. Todos pagamos el mismo precio por el pan, el mismo IVA, en la misma panadería, mientras que en los impuestos de naturaleza directa pagamos según la naturaleza y el incremento según la capacidad económica que tengamos. Esas son básicamente las dos diferencias sustanciales entre una naturaleza y otra, y lo que tenemos que tener claro que nosotros en todos esos vídeos de asesoría fiscal solamente hemos visto estos impuestos, el IVA, las transmisiones patrimoniales, el acto jurídico documentado y las operaciones societarias, y ahora vamos a ver los locales. Esto lo dejaremos para una segunda serie que hagamos para los que vayáis para septiembre, que me lo han pedido ya algunos compañeros que haga también vídeos para el IRPF, impuestos de sociedad y tal. Lo vamos a hacer, pero más para adelante, porque antes tenemos que ayudar a los que se van a examinar ahora inmediatamente. Bien, pues en los impuestos de la hacienda local vamos a encontrar 5 impuestos, que son los que vienen ahí. El impuesto sobre bien inmueble, actividad económica, vehículos de tracción mecánica, el incremento de terreno de naturaleza urbana y el de las construcciones, instalaciones y obras. Este es el único impuesto indirecto y estos todos son directos. De hecho, hasta la ley más o menos nos lo van regulando conforme, como lo veremos ahora en unos minutos más tarde, sobre esta lógica, ¿vale? Porque primero viene el del IBI, después de actividad económica, luego el de vehículo de tracción mecánica, después viene este, que es la excepción, y después ya viene el de naturaleza urbana, donde van primero los directos, después hay un indirecto y luego volvemos a los directos, ¿vale? ¿En qué ley podemos encontrar esto? Eso es lo importante, siempre como estudiantes de Derecho, como asesores jurídicos, siempre tenemos que ubicar todos los impuestos por una ley y por unos reglamentos que los regulan. En este caso, la mayor legislatura que existe, la mayor fuente jurídica, el Real Decreto Legislativo 2/2004, que es el texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales. Este texto lo estudiaste ya en Derecho Tributario 1, en Derecho Financiero y Tributario 1, porque ahí venían algunos aspectos, como de las tasas y los precios públicos, que aquí vienen, o como la naturaleza de cómo recaudan los ayuntamientos, o cómo funciona la tributación de la hacienda local. No podemos, lógicamente, en un vídeo explicar los 223 artículos. Este no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es hacer una síntesis de cómo se vertebra esta ley y cómo lo tenéis que ir marcando para coger bien a la hora de hacer el examen, ¿vale? Entonces, la parte que aquí nos interesa para la asignatura del examen que ya mismo nos vamos a examinar es la parte del impuesto, la sección 3, que vienen unas subsesiones. La primera subsección es las disposiciones generales, pasa un poco como lo del acto jurídico documentado, donde habían los distintos documentos, los notariales, mercantiles y administrativos. Pues aquí exactamente lo mismo. Ahí vienen las disposiciones generales. Podéis leerosla, pero básicamente diciéndote qué impuestos existen de los locales.
¿Cómo lo tenéis que marcar? Aquí yo lo que hago es marcar la ley con rosa, toda la ley de las haciendas locales, como asesor jurídico, pero luego marco los tributos locales con amarillo aquí en cada uno de ellos para ir más rápido a cara del examen o a cara de la consulta de algún cliente, porque de uno a otro son 6 o 7 páginas y nos puede perder mucho tiempo el buscarlo aquí si no lo tenemos bien machacado, el código y bien marcado, ¿vale? Básicamente las preguntas del departamento van a ir todas encaminadas a la naturaleza, el hecho imponible y poquito más, ¿vale? Os van a poner un supuesto y por qué impuesto de la hacienda local va. Entonces, básicamente tenéis que tener en vuestra cabecita que son 5, los tenéis ordenados en la ley, ¿vale? Donde el primero que va a aparecer es el IBI. ¿Del IBI qué es? Pues un impuesto de naturaleza directa, como lo refleja la propia ley, lo tenéis aquí, ¿vale? Mira, naturaleza directa, que se grava el hecho imponible por el mero hecho de tener la titularidad de un bien, tienes que pagar un impuesto correspondiente. No obstante, claro, aquí eso es lo que nace la deuda tributaria, vamos, el hecho imponible, mejor dicho, nace y ahora tenemos que ir recopilando cada una de las informaciones. Afortunadamente la estructura es más o menos parecida en todos estos impuestos, que siempre viene el hecho imponible, después viene las no sujeciones, después vienen las exenciones, luego ya el sujeto pasivo y luego ya vienen ya lo que es la base liquidable, las cuotas, la base imponible, etcétera. Afortunadamente, como la estructura es similar en cada uno de esos impuestos, por eso ya lo tenemos más en mente. Ese es el truquito que tenemos que tener aquí puesto, ¿vale? Del IBI, pues, mira, por ejemplo, aquí tenemos que marcar el hecho imponible, es fundamental que lo marquemos para decir cuando corresponde, ¿vale? Porque además viene la titularidad con con las concesiones, los derechos reales, derecho de propiedad, ¿vale? Todo esto bien marcadito, pero aquí esta frase es fundamental que la marquéis con un recuadro, porque es no sujeto, ¿vale? Recordad, esto es como lo del IVA, cuando es no sujeto no se aplica la cuota, que no se tiene que hacer ni el impuesto. Luego están las exenciones, bajemos un escalón. Las exenciones, ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, el IBI, como ya sabéis, la Iglesia Católica o la Cruz Roja no tienen que pagarla. Aquí pues también estarán, ¿vale? Un poquito de cuáles son los organismos que no tienen que pagar los bienes inmuebles, como el Estado, o la Iglesia o la Cruz Roja, pero aquí también con previa solicitud hay una serie de requisitos con los que se pueden hacer, ¿vale? Hasta aquí entrará más o menos en el examen de Derecho Tributario de la UNED. Aunque también pueden se preguntarse indirectamente algo del sujeto pasivo y ya prácticamente en lo demás de la base imponible, base liquidable, reducción de la base imponible no va a venir. Interesante que os lo leáis porque el IBI lo tenemos que tributar todos prácticamente, todos los que tengan alguna propiedad. Bueno, yo no, porque afortunadamente no tengo ninguno de momento, pero la mayor parte de familias, por ejemplo, la casa que estoy grabando, la propiedad de mi padre, pues ellos sí tienen que pagar IBI. Entonces, bueno, que sepamos de este impuesto, de su naturaleza y de por qué sí. El segundo impuesto es el de impuesto sobre actividad económica, es un impuesto local que se grava en una serie de operaciones directas por el mero hecho de tener una actividad económica, empresarial o profesional en el municipio correspondiente. Este impuesto, como indica, un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio de la profesión en el territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas que se ejerzan o no en un local determinado y se hallen o no específicamente en las tarifas del impuesto, ¿vale? Luego aquí matiza de que hay algunas cosas. Aquí, a diferencia de, no lo tienen tan machacadito como en el IBI, de no sujetos. Aquí lo vienen aquí, en esta frase, ¿vale? No tienen por tal consideración la actividad económica, ganaderas, pesqueras, forestales, ¿vale? Eso es no sujeción. Marcarlo bien, claro, porque podéis caer en la trampa, ¿vale? Mientras que estas sí están sujetas, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos que saber de aquí? Pues bueno, aquí vienen los supuestos de no sujeción también, más desarrollados, ¿vale?
Y luego las exenciones, otra vez, como siempre, las tenemos aquí, ¿vale? Por categoría de personas físicas, ¿vale? Y luego de personas jurídicas, ¿vale? Luego vienen los sujetos pasivos, cuotas, tarifas, etcétera, pero eso prácticamente no va a entrar en el examen. Si tenéis dudas y queréis que haga una serie de este impuesto, lo hago con mucho gusto, pero no me da tiempo y además esto es una cosa para los estudiantes de la UNED, que lo he hecho especialmente para ellos, porque realmente con eso vaya a aprender poquito de este impuesto. Luego, el tercer impuesto local que tenéis que tener en cuenta para la asignatura es el impuesto de vehículo de tracción mecánica, no del artículo 92 en adelante. Este es el impuesto vulgarmente conocido como el impuesto de circulación. El mero hecho de tener un vehículo hace que pagues ese impuesto por el mero hecho de tenerlo, porque tiene que pagar bueno, para poder circular, ¿no? Entonces, este impuesto, otra vez lo mismo, exactamente, ¿ve? Aquí viene el hecho imponible, aquí las no sujeciones, luego las exenciones. Ten en cuenta que los distintos vehículos están ahí puestos y cuando tienen que pagar una cosa u otra, y luego los sujetos pasivos, ¿quiénes son? Pues las personas físicas y jurídicas y entidades que se refiere el artículo 35, le tenemos que subir el artículo 35, pero vamos, realmente es las personas que tienen propiedad, que son propietarias de ese vehículo, lógicamente eso, pero bueno, ya os lo leí vosotros con detenimiento, pero tened en cuenta que en el examen básicamente va a ser esto, la pregunta de examen. Luego viene el 4, aunque ponga sucesión 5, ¿vale? Porque la primera, recordad que es la de posiciones comunes, que aquí viene el impuesto sobre construcción, instalaciones y obras. ¿Cuál es? Pues este es un impuesto que el hecho imponible es de naturaleza indirecta, porque recordad cómo, de hecho ahora cuando cuando vayamos a abordar la definición, vaya a ver que es claramente indirecta. Es por el mero hecho de concertar una licencia de obra, construir, urbanizar acciones. No grava la naturaleza económica de una persona, son una mera acción. Pues por la mera acción se paga este impuesto a las haciendas locales, ¿vale? Entonces este es muy fácil, muy chiquitito, este es el más sencillo de todos porque viene ante el hecho imponible. Viene aquí la exención y ya, el sujeto pasivo, y ya venimos con la base liquidable, gestión del impuesto y para ya de contar, ya me acababa ese impuesto, ¿vale? Este es el más sencillo, el más expuesto de todos. Ese prácticamente ya está abordado, no tiene ni muchas explicaciones. Pero bueno, si queréis también hago un vídeo tutorial concerniente solamente. Bueno, ya llegamos a la sexta exención o el quinto impuesto local, que es el impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana. Es un nombre muy largo, básicamente a lo mejor con este nombre no lo conocéis, pero seguramente si os digo el nombre con el que se conoce vulgarmente, todo el mundo sabe cuál es, que es el de la plusvalía urbana. La plusvalía urbana, ¿qué es? Pues el propio nombre, plusvalía, es un valor que ha tenido un plus, es decir, una mayor valorización. De hecho, también aquí en el impuesto es su verdadero nombre. El incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana también te lo está diciendo. Vamos, no hay mucho que explicar de este impuesto. Es cuando tú tienes unos terrenos que son de naturaleza urbana, no rústicas, ¿vale? O no urbanas, como queréis decirlo, pues en este caso tenéis que hacer una distinción. Tenemos que pagar unos impuestos al ayuntamiento por ese incremento en el valor catastral de nuestros bienes. Entonces viene antes el hecho imponible y la naturaleza, luego viene la exención lógicamente, y luego ya van viniendo los sujetos pasivos, la base imponible, las cuotas y todo el tipo de gravamen, de vengo, etcétera, etcétera. Como veis es larguito, pero cada uno de los impuestos tiene esa lógica. Por tanto, lo que tenéis que saber a cara del examen de derecho tributario de los impuestos locales es que existen 5,
4 de ellos son directos, uno indirecto, que es de la obra el de la obra de construcción y servicio, el resto son todos directos, y lo que tenéis que tener muy en cuenta es que siempre viene la estructura, lo que tenéis, bueno, básicamente lo que os recomiendo es que señaléis cada uno de los impuestos por donde comienza en el código tributario, le marquéis aquí un POSIT, y luego no asustéis en el examen porque la estructura siempre es la misma. Hecho imponible, generalmente en el propio hecho imponible ya ponen las no sujeciones, luego vienen las exenciones y después ya viene todo lo demás. Normalmente el sujeto pasivo antes y luego ya viene todo lo que es concerniente a la base imponible primero, si es que aparece, y después ya lo que es las cuotas, los tipos, la base liquidable, etcétera. Así que si os preguntan algo de un determinado impuesto, es muy sencillo. De hecho, ahora vamos a ver la única pregunta que tengo constancia que el departamento haya contestado, haya preguntado algo de impuestos locales, y vamos a ver cómo teniendo marcado los 5 impuestos, lo vamos a encontrar la solución así rapidísimamente. Bueno, por fin ya he encontrado, había perdido la carpeta de derecho tributario del impuesto local, lo he tenido que buscar en el propio departamento, en la propia web del departamento, ¿vale? Entonces, tenemos 2 casos prácticos, no es uno, son 2, donde vamos a ver cómo, para que perdáis el miedo, ¿vale? Vamos a empezar antes por el cortito. Mira, José transmite una vivienda a los 10 meses de haberla adquirido, ¿vale? Está obligado a satisfacer el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Pues aquí el departamento ha dicho que no lo está, que la operación no queda sometida a este gravamen por el cálculo que se obtiene en el artículo 7 del texto refundido de las haciendas locales. El artículo 7, mira, es bueno, aquí sí es más, aquí sí está un poquito más, no nos tenemos que concretar en el hecho imponible, porque lógicamente en el hecho imponible se va a recoger cuando es, pero aquí lo que te está diciendo que tienes que ir a la base liquidable, ¿vale? A la base imponible, perdón, a la base imponible, porque de allí es donde se atañe cuando existe una plusvalía, ¿vale? Entonces en el 7.4, nos vamos al 7.4, donde te dice cuándo es, básicamente, te dice sobre el valor del terreno, tal, se aplicará el porcentaje anual, tanto como es 5 años, tiene 3,7, a los 10 años 3,5, a los 15 3,2, al periodo de 20 años 3, ¿vale? Entonces, como no tiene ese porcentaje, pues no tiene, ¿vale? No lo tiene, tenéis que argumentar el caso 4. Imaginaros que el departamento más cabrón, perdonad por la palabra, y os dice que ha tenido 5 años. Tendréis que decir que sí, yo ha puesto un hecho, ¿no? Pues como el porcento, no asustéis. Imaginaros, ponemos aquí la calculadora, ¿vale? Para que lo veáis en pantalla. Imaginaros un bien que tiene un valor catastral de 80.000, ¿vale? Han pasado 5 años, ¿vale? Imaginaros que se cumple lo del artículo anterior, ¿vale? Pues estas operaciones que te vienen aquí, lo único que tendréis que hacer es por 0,37, ¿vale? El porcentaje, y se le aplica. Pues esto es lo que tiene que pagar por plusvalía, 2.960 euros. Una plusvalía curiosita, ¿vale? Si hubiese sido 20 años, pues haríamos lo mismo, 80.000 por 0,03, 2.400, ¿vale? Entonces es así de sencillo, no podía amargar, porque se contestan todo sobre la marcha. Pero de todas formas, el departamento veis que os pone algo que no vaya a hacer ni operaciones, con lo cual no tenéis que perder el miedo a que os caiga en el examen uno de los tributos locales.
¿vale? Y en el supuesto A es una sociedad que pretende realizar una rehabilitación total de su sede social. La obra se realiza según un proyecto que se ha encargado su estudio el prestigioso arquitecto Norman Foster. Ante esta situación, la sociedad anónima desea conocer qué tributos locales debería satisfacer antes, durante y después de dicha rehabilitación. ¿Vale? Este es un examen de junio del 2012 y aquí, como nos están diciendo, tributos locales. De hecho, en el examen siempre que son tributos locales nos pone la palabrita tributos locales o impuestos ya, realmente, con lo cual te está facilitando, ¿eh? Porque en este te pone el incremento del valor, ¿no? Que ya tenías que ir a ese directamente. Que os caiga un impuesto local en el examen es una bendición, porque os tenéis que sabiendo el concepto del hecho imponible, que es naturaleza de la el germen de un impuesto, sabiendo que es la base liquidable, que es la valoración de ese impuesto, el sujeto pasivo, que es quien lo paga, la cuota tributaria, que es la tarifa, o el porcentaje que tiene que ser. Sabiendo esos conceptos, automáticamente, si sabéis lo que os preguntan, vais a ese apartado de la ley y sacáis la definición. ¿Vale? En este caso, como estamos hablando de qué impuestos tenemos que seleccionar, aquí ya tendríamos que ir al hecho imponible de cada una de las operaciones que tenemos en los 5 impuestos. Recordad que de los 5 solamente había uno indirecto, esto parece que algo indirecto ya por lógica, entonces el primero que tendríamos que buscar cuál es, el impuesto de construcción y de instalación y obra, lógicamente. En su artículo 100 graba la realización dentro del mismo término municipal de cualquier construcción, instalación de obra, instalación u obra para la que se exija obtención del correspondiente licencia de obra, o urbanismo. En este caso, el sujeto pasivo, después podemos ir donando según el departamento, según con la estructura lógica que hemos ido siempre viendo, el sujeto pasivo era el que tenía que pagar. Entonces aquí tendríamos que decir que el sujeto pasivo, a título de contribuyente, será la sociedad anónima por la condición de dueño de la obra de la construcción. Podemos citar el siguiente artículo, el 101.1, si lo vamos viendo aquí, mira, está aquí, luego el sujeto pasivo lo tenemos aquí, lo siguiente, que es lo que podríamos decir. ¿Y ahora qué podemos decir más de esto? Pues lo que podemos decir más es que, aparte de este impuesto, tenemos también que satisfacer la sociedad a cara de un futuro, porque ya ha adquirido el bien, ya lo tiene, pues tendrá que adquirir cuál es el impuesto sobre bien inmueble, el IBI, por tener la propiedad del bien. Entonces nos tuviéramos que acudir al primer impuesto, que es el IBI, y entonces señalar lo que es el hecho imponible, que lo tenemos aquí, ¿vale? De naturaleza el hecho imponible con el 6061 lo tendremos contestado, ¿vale? Y luego se podría decir que se trata de un periodo, tributará el año, natural, bueno, esto es algo para adornarse, pero vamos, el IBI se hace siempre natural, solo que aquí, como viene lo de la rehabilitación, por eso lo han puesto sobre todo, y luego, además, tendremos que tributar por impuestos sobre actividades económicas, donde nos vamos, pues, justamente al encabezado del artículo de actividad económica, que viene, perdón, que viene aquí en el 78, ¿ves? El hecho imponible ya lo contestamos a cara del examen, ¿vale? Por la actividad económica que desarrolle, salvo que resulte una exención del artículo 82, como no ha habido aquí la sociedad indica qué actividad económica es, pues no lo sabemos. Pero imagínate que una actividad económica comercial, pues tendrá que pagar un impuesto por abrir el local o un negocio. Como veis, es muy fácil, son 5 impuestos, tenéis siempre que ver esos cuadritos que hemos reseñado antes, hecho imponible, sujeto, bueno, ten en cuenta si están no sujetas a las exenciones que están inmediatamente después del hecho imponible, después el sujeto pasivo y después ya lo que es la base liquidable, cuota, base imponible, etcétera, que vienen debajo.
Sabiendo esto y teniendo el índice, no va a costar para nada encontrarlo en el código tributario y recordad que tenéis solamente 10 minutitos para hacerlo. Mucha suerte a todos vosotros y yo ya tengo que dejaros de grabar este vídeo porque me tengo que ir precisamente a despedir a un compañero que se va a Croacia y tengo que, bueno, como bien amigo que soy de él, porque es más bien amigo que compañero, porque él es físico, no tiene nada que ver con la universidad y con el derecho, como se va, pues quiero despedirlo. Así que os dejo con mucho ánimo, que le di caña a la asignatura y espero que aprobéis un montón. Después de que os examinéis, después de que tengáis los resultados, espero que al menos el que lo hayáis hecho por mis videotutoriales tengáis la amabilidad de decirme qué tal os ha ido con mis trucos y consejos, si habéis aprobado o no. Espero que sí. Venga, nos vemos en los siguientes videotutoriales. Chao.